Bendiciones, hermanos, que Dios los bendiga, sean bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar acerca de nuestros sacrificios hacia Dios. Sí, escuchaste bien, sacrificios. Y cuando me refiero a sacrificios, no me estoy refiriendo a un sacrificio de un animal o un sacrificio de cualquier otro tipo de ser vivo. Porque sí, vemos que a lo largo de la historia, incluso en el Nuevo Testamento, vemos un Dios que pide sangre, un Dios que pide sacrificio, y hay también falsos dioses hoy en día que piden sacrificio, como es el caso de el falso dios de Baal, etcétera, etcétera, que vemos que a lo largo de la historia todo este tipo de dioses, ya sea de Egipto, ya sea del Medio Oriente, ya sea de donde sea, piden sangre. Bueno, ¿cuál es el sacrificio que nosotros le podemos dar a nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra? ¿Cuál es el sacrificio que nosotros le podemos dar al Padre? ¿Se han puesto a pensar ustedes en eso? ¿Acaso existe algún instrumento valioso o algún material valioso que nosotros le podamos dar a Dios? No lo existe, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios creó todo. Dios creó el oro y la plata, Dios creó los diamantes, los rubíes, todas las piedras preciosas fueron creadas por Dios. Y sí, si Dios acepta nuestra ofrenda, gloria a Dios, pero nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Nosotros somos su creación de la misma manera que Dios creó los cielos y la tierra. Y gloria a Dios por eso. Pero bueno, sin desviarnos del tema, vamos a hablar de cómo nos sacrificamos nosotros para agradarle a Dios y para acercarnos a Dios. La Biblia es muy importante abrirla siempre para debatir de estos temas, pero yo me sé el pasaje un poco, no de memoria, pero me sé el encabezado y lo voy a compartir con ustedes. En Génesis capítulo 22, la palabra de Dios nos narra cómo Dios le dijo a Abraham: Abraham, necesito que sacrifiques a tu hijo y me lo entregues como holocausto. Para los que no saben, Abraham era de una edad ya muy avanzada cuando tuvo a su hijo Isaac. Y él pensaba que nunca iba a tener un hijo con Sara, su mujer, y menos a esa edad. Y entonces cuando ellos tienen a Isaac, estaban muy contentos. Tanto sí que Isaac significa como que alegría, como que trae sonrisa. Y Abraham y Sara estaban muy contentos con la llegada de Isaac a sus vidas. Y después de un tiempo, Dios le dice a Abraham: Abraham, sacrifica a tu hijo y entrégamelo a mí. Imagínense ustedes la incógnita en la que se encontraba Abraham, la duda que tenía Abraham, las preguntas que se hacía Abraham. Señor, me acabas de entregar un hijo después que tengo como 100 años, un hijo que tanto quise, el hijo que tú has decidido que va a ser el heredero, el hijo que tú decides que va a ser el que va a tener tantas descendencias. Ahora tú me estás pidiendo ese hijo para sacrificarlo. Imagínense ustedes en la situación que se encontraba Abraham. Imagínense ustedes siendo padres. Si alguno es padre, a lo mejor lo entiende. De que Dios te diga: mira, sacrifica a tu hijo. ¿Lo harías? Bueno, pues en el caso de Abraham, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 19, que Abraham, sin pensarlo, estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Esa es la fe que tenía Abraham. Esa es la obediencia que tenía Abraham. Y nosotros tenemos que aprender en parte de Abraham. Porque Abraham, a pesar del tipo de cosas que le estaba pidiendo Dios, él procede a sacrificar a su hijo. Él decide. Dice: sí, pues lo sacrificaré. Y prepara todo, dice la palabra, para sacrificar a su hijo. Y entonces aquí la pregunta es: a veces nosotros no sacrificamos un levantarnos temprano para ir a la iglesia. A veces nosotros no sacrificamos un domingo, un día a la semana para ir a la iglesia. A veces nosotros no sacrificamos una hora para conversar con un hermano. A veces nosotros no sacrificamos un poco de fuerza para ayudar a la necesidad de un hermano. A veces nosotros no sacrificamos 10 minutos para leer la palabra de Dios. A veces, casi siempre, hermano, nosotros sacrificamos nada por Dios. Y por eso te digo, ¿qué estás dispuesto tú a sacrificar por tu relación con Dios?
Ya sea tu tiempo, ya sean personas, ya sea familia, ya sea amigos, ya sean cosas que te alejan de Dios. Porque sí, hermano, no todo nos acerca a Dios. Hay relaciones, hay personas que nos alejan de Dios. ¿Estamos dispuestos a sacrificar eso? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras viejas costumbres? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra cultura por Dios? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por Dios? Bueno, yo pienso que seamos como Abraham, que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Y aquí viene la historia, la parte que más me gusta a mí, la buena noticia, porque saben que la palabra de Dios está llena de buenas noticias. Cuando Abraham estaba listo para sacrificar a su hijo, un ángel de Dios le dijo que no lo sacrificara. Y entonces apareció un cordero detrás de Abraham enredado en unas matas, y ese fue el cordero que Dios entregó para que Abraham lo pudiera sacrificar en vez de sacrificar a su hijo. Es decir, hermano, aquí aprendemos dos cosas. En mi opinión, aprendemos mucho más de dos cosas, pero dos cosas muy importantes aquí. Uno, vemos que la fe de Abraham se destaca por encima de todos nosotros, porque claro, yo creo que ninguno de nosotros podría estar dispuesto a sacrificar a un hijo. Y tenemos que aprender a sacrificar cosas por nuestra relación con Dios. Tenemos que aprender que Dios tiene que ser lo primario en nuestra vida y no lo secundario. Tiene que ser el centro de nuestra vida, lo más importante. Y segundo, que Dios siempre provee. Cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, dice la palabra, Dios proveó el cordero para que Abraham no tuviera que matar a su hijo. Es decir, hermano, no solamente nosotros tenemos que sacrificar cosas, es a veces solamente hacer el intento de sacrificar las cosas. Y cuando los momentos son difíciles, Dios provee, como Dios le proveyó a Abraham un cordero para que no matara a Isaac. Miren qué Dios tan bueno tenemos nosotros. Miren qué Dios tan misericordioso tenemos nosotros. Miren qué Dios tan amoroso tenemos nosotros. El Señor nos provee constantemente. Sí, hermano, Dios nos provee. Y por eso todas las cargas que tenemos, todas las necesidades que tenemos, por todo lo que estamos pasando, ponlo en Cristo. Ponlo en Cristo. Dice la palabra, venid a mí los que están cansados y trabajados. Porque Cristo, hermano, es la solución. ¿Y sabe qué es lo más importante de esta historia? Aparte de cómo resalta la fe de Abraham y de cómo nosotros debemos aprender de la fe de Abraham y que Dios provee, esta historia, hermanos, más que eso hace referencia al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por nuestras fallas. Porque sí, hermano, desde el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, cada palabra, cada espacio, cada letra, cada vocal, cada consonante apuntan hacia una sola dirección. Y esa dirección se llama Jesucristo de Nazaret. Jesucristo, hermano. ¿Qué vemos en esta historia? Y tú dirás, bueno, Walby, ¿qué tiene que ver Jesucristo con Abraham y con Isaac? ¿Qué tiene que ver Jesucristo con que Abraham tenía una fe tan grande que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque Dios se lo pidió y al final Dios provee un cordero? Bueno, hermano, dice la palabra que ese era el hijo unigénito de Abraham. Jesucristo es el hijo unigénito del Padre. Dice la palabra que el hijo de Abraham, Isaac, estaba cargando la madera antes de preparar todo para sacrificarse él mismo, porque prácticamente Abraham lo iba a matar. Bueno, nuestro Señor y Salvador Jesucristo cargó su propia cruz, cargó la madera para su propio sacrificio. También se dice que donde ocurrió el acto de Abraham e Isaac fue muy cerca de donde ocurrió la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también, hermano, vemos que al final de cada historia Dios siempre provee. Adivinen quiénes eran los que deberían estar a la cruz del Calvario, quiénes eran los que merecían ser
azotado con látigo, ser torturado, ser crucificado y ser humillado por nuestros pecados, yo y tú. Nosotros éramos los que merecíamos eso. Pero Dios provee. Y Dios puso al Cordero, a Jesucristo, en la cruz del Calvario, para que su sangre nos limpie de todo pecado y podamos lucir justificados ante la presencia de Dios. Como Dios le dio un cordero a Abraham para que la sangre de ese cordero fuera suficiente para el holocausto, para el sacrificio que Dios le estaba pidiendo, y Abraham no tendría que sacrificar a su hijo. Gloria a Dios, hermanos, porque nuestro Dios nos provee y nos ama tanto que entrega a su Hijo unigénito por nosotros. Y aprendamos de la fe de Abraham. Estamos dispuestos a sacrificar todo tipo de cosas por Dios. Como les decía anteriormente, puede ser una relación, puede ser algo material, puede ser una familia, puede ser cualquier tipo de cosa. Estemos dispuestos a sacrificarlo por Dios, hermano. Dios nos amó primero. Dios nos creó. Dios nos cuida. Dios nos guía. Dios es grande y poderoso. Y toda la gloria y la honra sea para Él, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Espero que te haya gustado el video. Espero que te haya gustado la palabra. La palabra, hermanos, es lo más importante que tenemos. Muchas personas se pueden regir por opiniones, otras personas se pueden regir por pensamientos, por filosofía, por doctorados, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es la que fue, la que es y la que será. Y gloria a Dios, porque todas estas clases o todos estos tiempos en los que compartimos la palabra de Dios, nos basamos en su palabra. Y si un día yo me baso en mi opinión y no en la Biblia, estoy haciendo algo malo. Y para eso están ustedes, para que me pongan en los comentarios qué podemos hablar del próximo video y qué debemos mejorar, qué mensajes necesitan las personas allá afuera para seguir compartiendo cada día más la palabra de Dios. Porque recuerden que sin Dios, ¿qué somos nosotros? Somos polvo. Pero por el amor de Dios, ahora somos algo. Y tenemos la oportunidad de vivir en la presencia de Dios por los siglos y la eternidad. Por Cristo Jesús y su sacrificio. Gracias por ver el video hasta el final, hermano. Oren por mí. Sacrifiquen lo que tengan que sacrificar por Dios. Vale la pena. Es un camino poco difícil, pero no es tan difícil como te dicen afuera, porque el Espíritu Santo nos anima, nos cuida y nos guía en ese camino. Que tengan un buen resto del fin de semana o cualquier día en el que estén pasando, y que Dios los bendiga, hermanos.